Buenos días, hoy vamos a hablar del género dramático. El objetivo de nuestra clase es comprender las características y el origen del género dramático. La ruta de la clase, vamos a comenzar con la diferenciación de una obra dramática y de una obra teatral. Vamos a ver las características del género dramático, vamos a conocer la estructura externa e interna, vamos a ver obras mayores, obras menores y las manifestaciones del lenguaje dramático. El origen del teatro. Orígenes del drama y del teatro. En Grecia, en el siglo V a.C., se hacían grandes representaciones en honor a Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Estas representaciones eran de origen religioso, incluían manifestaciones coreográficas, música y canto. Vamos a ver un cuadro comparativo entre una obra dramática y una obra teatral. En la obra dramática tenemos un texto literario que está escrito en diálogos. Allí se conoce el conflicto mediante la lectura de los diálogos. Presenta acotaciones, las cuales hacen imaginar al lector los movimientos, entonaciones y elementos que acompañan a los personajes. Su finalidad es ser leída y disfrutada por los lectores. En cambio, la obra teatral tiene su representación en diálogos a través de los actores. Se conoce el conflicto mediante la actuación que encarnan los actores. Las acotaciones son representadas por los actores, quienes se movilizan y expresan mediante su cuerpo, también cambian el tono de su voz dependiendo de su estado de ánimo. Su finalidad es ser vista y disfrutada por los espectadores. Características del género dramático. Su primera particularidad es que carece de un narrador, pues está escrito a través de diálogos, por lo tanto, cada personaje se encarga de ir dando a conocer un poco de la trama que los rodea. Presenta un conflicto, es decir, una lucha de fuerzas que se enfrentan con distinta intensidad en distintos momentos. El conflicto puede ser externo o interno. Presenta un lenguaje dramático compuesto por diálogos, acotaciones, monólogos, apartes, off, entre otros. Presenta una estructura interna y una estructura interna. Tiene subdivisiones que se clasifican en obras mayores y obras menores. Acción dramática. Corresponde a los hechos que ocurren en una obra dramática. Esta acción gira en torno a un conflicto que enfrenta a sus personajes. Se entiende por conflicto toda situación de lucha, desacuerdo u oposición entre personas o cosas. El conflicto dramático viene definido por el enfrentamiento de dos fuerzas opuestas, la confrontación de dos o más personajes, visiones de mundos o actitudes ante una misma situación. En la estructura interna del texto dramático encontramos la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto y el desenlace. El clima está inserto en el desarrollo del conflicto y el clímax es el momento de mayor tensión durante la obra dramática. En la presentación del conflicto se presentan las fuerzas que se van a enfrentar y los motivos por los cuales se contraponen los personajes. En el desarrollo del conflicto, los personajes luchan por lograr sus respectivos objetivos, generando diversas acciones que aumentan y disminuyen constantemente los momentos de tensión. En el desenlace, que comienza exactamente una vez ocurrido el clímax, se resuelve la oposición entre fuerzas encarnadas por los personajes, derivando así en el final. Resumen de conceptos. El género dramático está conformado por los textos escritos en diálogo, cuya finalidad es la representación ante un público. La obra dramática
es un texto literario que se escribe para ser representado. La obra teatral es la representación en un escenario de la obra dramática. La estructura interna de la obra dramática es el orden en que se disponen los hechos que conforman la acción dramática. Estructura externa del texto dramático. Encontramos el acto, que es una subdivisión mayor de la obra dramática, que pone énfasis en los momentos dramáticos de esta, aunque los actos están subordinados al sentido total de la obra. Cada uno posee unidad de sentido. También encontramos la escena, que corresponde a la unidad o subdivisión menor de la obra dramática. Está determinada por la entrada o salida de los personajes. En cambio, el cuadro corresponde a una unidad menor del acto, compuesta por un conjunto de escenas que se desarrollan en un mismo espacio físico. En otras palabras, si hay cambio de escenografía, cambia el cuadro. Las manifestaciones del lenguaje dramático. En clases anteriores hemos mencionado que el lenguaje de la obra dramática utiliza un estilo directo, reproduciendo el diálogo de los personajes directamente, pero además de ello, dentro del lenguaje dramático encontramos otras formas: el diálogo, las acotaciones, los aparte y monólogos, los cuales se detallan a continuación. El diálogo corresponde a la forma discursiva fundamental de la obra dramática, que permite el desarrollo total de la obra, permite que los personajes establezcan una comunicación sin intermediarios. Ejemplo: Julieta, ¿quién te ha guiado para llegar hasta aquí? Romeo, el amor, que a inquirir me impulsó el primero. Él me prestó su inteligencia y yo le presté mis ojos. Las acotaciones se diferencian de los diálogos porque aparecen entre paréntesis. Estas acotaciones aportan aspectos visuales de la obra, rasgos físicos de los personajes, actitudes o tonos de voz de los mismos, a fin de que los actores las consideren al momento de actuar. Es un aporte para el lector, ya que informa acerca de los elementos no verbales y paraverbales de la acción dramática. Ejemplo: Leonor, echándose en los brazos de su padre, con gran desconsuelo: Padre amado, Padre mío. Marqués, basta, basta, ¿qué te agita? Con gran ternura. El aparte corresponde a una forma discursiva en la cual un personaje habla para sí, suponiendo que los otros personajes no lo escuchan. Con ello establece una cierta complicidad entre él y el público o con otros personajes. Ejemplo: Reina, está sofocado y corto de aliento. La reina brinda por tu fortuna, Hamlet. Hamlet, buena señora, rey. Gertrudis, no bebas. Reina, beberé, señor, por favor, perdóneme. Rey, es la copa envenenada, ya es tarde. El monólogo corresponde al diálogo de un personaje consigo mismo, en el que se producen sus pensamientos y sentimientos en voz alta. Constituye una fórmula para evidenciar la interioridad del personaje, sus emociones o lo que piensa. En el monólogo, el personaje no espera respuesta. Ejemplo: Segismundo, ay, mísero de mí, ay, infeliz. A puras cielos pretendo, ya que tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo, aunque nací, ya entiendo qué delito ha cometido. Bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito del hombre es haber nacido. Obra
Obras dramáticas mayores. Entre las obras dramáticas mayores tenemos la comedia. Sus características son las siguientes. Su tema es risible, ya que se inspira en los errores, equívocos o torpezas humanas. El protagonista es un antihéroe, es decir, un personaje cuyas acciones carecen de elevación, representando vicios o defectos del ser humano. Generalmente es un arquetipo, el pícaro, el charlatán, etc. Su objetivo es provocar la risa a través de la muestra de defectos humanos. No obstante, esta risa debe conducir a una reflexión. El final de la comedia es feliz para la fuerza opuesta al protagonista o para todos. También tenemos entre las obras dramáticas mayores la tragicomedia. Sus características son las siguientes. Es una composición literaria considerada como una mezcla que contiene características de la tragedia y de la comedia. Sus intenciones es retratar al ser humano tal como es, con sus defectos y virtudes. Incluye la presencia de personajes de diferentes estratos sociales. Incorpora episodios trágicos y otros marcados por la comicidad. Obras dramáticas menores. Entre las obras dramáticas menores tenemos el sainete. Su definición corresponde a una composición dramática de carácter popular, breve, jocosa, que se desarrolla en un solo acto. Utiliza la ironía con el fin de criticar los vicios de la sociedad. Muchas veces este tipo de obras se presentaban como intermedio de una función o al final. Entre las obras dramáticas menores tenemos la farsa. Su definición dice que esta es una pieza teatral breve que exagera las características de la comedia, ya que hay personajes grotescos que cometen muchas equivocaciones o se desenvuelven en espacios poco realistas. La principal diferencia entre comedia y farsa está en los objetivos. Mientras la comedia intenta reconciliar al espectador con sus propios vicios humanos, de esta manera mantenerlos bajo control en sociedad, la farsa pretende denunciar una realidad oculta, ignorada o controlada. A diferencia de la comedia, la farsa no siempre moverá la risa, pero siempre conmoverá la vergüenza del espectador. La desnudez en la farsa es sacar a relucir lo feo de la verdad. Implica la crítica, la burla, la denuncia, las miserias humanas. Podemos decir que es pesimista.